Hola, buenas tardes, buenas noches para otros. 13:56 aquí en Nueva York, misma hora en Miami. 5:56 Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay. Y 9:56 España, Italia. ¿Cómo les va? Bienvenidos, gracias por sumarse, por compartir los contenidos. Lamento enormemente lo que sucedió, en realidad me disculpo por Instagram, no por mí. Haciendo un vivo con mi querida Majo, hablando de enegrama, nos volaron. Y desaparecimos en el éter. Así que continuamos por su cuenta, pero de todos modos pudimos salvar el encuentro, casi 40 minutos, así que aquí ya está en nuestro canal de Instagram. Gracias por ser, gracias por compartir los contenidos con los cuales resuenes desde el amor que somos. Y hoy me siento muy afortunada, muy bendecida de recibir en esta segunda edición a Jaime Riascos, este maravilloso coach ejecutivo, speaker, que nos va a enseñar qué es la oratoria visceral, nos va a explicar, pero además de esto, nos va a hablar de la pausa, los silencios, el tono de voz, todo lo que necesitamos aprender y conocer y descubrir para poder hablar mejor en público, en redes sociales, con amigos, sentirnos más seguros, no convertirlo en algo profesional ni de competencia con otros, sino para ser nuestra mejor versión en todos los cuerpos que ocupamos, ¿cierto? Speaker de la Supreme Academy. En un minuto, nada más, va a estar con nosotros mi querido Jaime Riascos. Y quería preguntarles, ¿dónde están? ¿Y cómo están compartiendo con ustedes mismos esta experiencia del ser? ¿Te das cuenta que te tenés que experimentar? Que en el único lugar en el que podés estar, y creo yo debes estar, es en cada presente momento en el cual podés parar con tanto del afuera, ir hacia adentro en unas respiraciones simples y darte cuenta de lo que significa, el enorme privilegio que significa estar vivos, estar vivas, estar vivos. Así que a compartir esta experiencia humana desde la revolución del ser nuestra mejor versión, no para el afuera, para nosotros. Y de esto se trata. Ya está nuestro invitado, lo voy a encontrar por aquí, a Jaime. Me encantan sus contenidos. Ahí también, Jaime Riascos. Espero que Instagram no nos corte y en un minuto nada más lo van a descubrir junto a mí. Cuánta sabiduría con esto de, por supuesto, lo que es la oratoria visceral. ¡Hola! Hola Alicia. Hola. Espera, voy a practicar tus contenidos. Me respiro, pienso, me siento y luego te hablo desde el amor que somos. ¡Hola, Jaime! Hola Alicia, qué gusto estar aquí. ¿Me escuchas bien? Súper bien, súper bien. Me alegro. Bienvenido. Bienvenido a Muchas gracias. Despertar. Sabes que te sigo hace tiempo, me encantan tus contenidos, me motivas a esto de experimentarme en mi mejor versión, porque de hablar también se trata, ¿no, Jaime? Pero claro, la vida se hace hablando, la vida no se hace con el cuerpo. Ujú. A ver, ¿nos saludás con ese habitual olitas? A ver. Hola, olitas y olotas, bienvenidos a Despertares con Alicia. ¡Wow! Me encanta, me encanta. Me gustaría, si tenés ganas, que te presentes y nos cuentes quién es este maravilloso hombre que como coach ejecutivo nos acompaña en el proceso del ser, desde el sentirnos y desde el poder comunicarnos mejor. Dale. Ajá.
Bueno, mira, Jaime Riascos es una persona que en este momento tiene 60 años. Yo quiero aclarar eso porque mi vida ha tenido tantos puntos de inflexión, ¿sí? Que realmente a veces la gente me dice, pero ¿cómo así usted ha hecho todo eso? Sí, pero es que tengo 60, no tengo 40. Esa es una de las razones. Jaime, 64. Vamos, 64. Uy, me ganaste por 4. Mira, Alicia, soy una persona y para todos los que están aquí viéndonos, para los que vean la retransmisión, el replay de mañana, como quieran, yo soy una persona que sin saberlo me empecé a buscar desde muy temprano en la vida, pero yo no sabía que eso era una búsqueda que yo estaba haciendo hacia adentro. Yo lo único que entendía era que había insatisfacción en la vida, había que cambiar. Insatisfacción otra vez en la vida, había que cambiar. Entonces, para decirles a todos en qué he cambiado, yo inicialmente pienso que uno de los grandes cambios que tuvo que dar mi vida fue que mi padre murió cuando yo tenía 6 años, Oh, wow. ¿sí? Y eso dejó una ausencia de norte, eso apagó el faro paterno e hizo que yo navegara de una manera que nunca pensé que era estarme buscando a mí mismo desde pequeño. Y evidentemente somos 4 hermanos varones. Cuando murió mi padre, el mayor tenía 7 años, yo tenía 6 años, había otro de 4 y había un bebito de 8 meses. Mi mamá es admirable, admirable. Y de todos los hermanos, el que salió más distinto de todos fui yo. Entonces, doblemente bienvenido a Despertares. Y de ahí en adelante, los cambios, yo no sabía que ocurrían porque yo los estaba buscando. Entonces, para darte un ejemplo, yo tuve la oportunidad de estudiar en un colegio pues muy costoso y después hacer mi carrera en la universidad más costosa de mi país, ¿sí? Y lo agradezco inmensamente, pero mira cómo son las cosas, mira cómo son las cosas. Yo me gradué del colegio y yo ya tenía una vida paralela que no tenía que ver con el círculo social del colegio, sino con un círculo social que a mí me llenaba de alegría y era el de gente bastante más pobre económicamente, porque de corazón era lo que me conectaba con ellos. Entonces yo fui deportista, estuve en la Liga de Voleibol del Valle del Cauca, ese es el departamento donde nací, y en la Liga de Voleibol yo lo que me encontraba era a gente que tenía un modo de vida tan distinto al mío. Por ejemplo, por ejemplo, llegaban a entrenar con nosotros voleibol y se desmayaban en el entrenamiento porque no habían almorzado, porque en la casa no había almuerzo, ¿sí? Y yo, sin saberlo, llegaron unos corazoncitos, qué bonito. Yo Está sin plena de saber, corazoncitos. Mira, mira las pantallas, está plena de corazoncitos. qué lindo. Yo, sin saberlo, lo que hacía era, ¿cómo así? Tú no has podido comer, te invito a mi casa a cenar, te invito a mi casa a almorzar. Y eso empezó a ser una pauta de vida, una especie de compasión y de solidaridad que yo no sabía que se llamaba así. O sea, el término compasión entró a mi vida años después. Amor, amor, yo lo llamaría Total. amor. Por el ser humano, amor asexuado, amor original, amor a la manera como lo escribía alguna vez en sus cartas al padre Reiner María Rilke, ¿sí? Es un amor por la humanidad y es un amor que está en la sustancia interna de nosotros, pero es que no nos enseñan a llegar a él, no nos enseñan que eso es Amén. poderoso, conectivo. Entonces, yo así, siendo el chico distinto del colegio, yo obtuve mi diploma.
Y ahí vino el primer momento en donde yo en la vida dije, uy, de esto se trata ser adulto. ¡Qué miedo! Porque me llevaron a prestar servicio militar Oh, obligatorio. wow. Es decir, a mí me enseñaron durante un año el arte de la guerra, el arte de matar al otro, el arte de tener, y digo arte, y el arte de tener aquí un enemigo fijo. Estamos en Colombia, país de guerrilla, ¿no? Entonces, yo cuando me dijeron que iba para el ejército, yo entré en colapso, entré en miedo, hice mi año de ejército y tuve un rescaebrajamiento de la personalidad tan profundo, porque entré en el quizás en el medio más machista que la sociedad ha formado. Y yo ahí me sentía como un pelo en un vaso con leche. Wow. Yo decía, ¿qué es lo que me está pasando? Entonces yo salí de ahí completamente perdido. Entré a estudiar ingeniería civil porque mi padre había sido ingeniero y ahí todo lo transgeneracional empezó a tener ¿Cómo una queda, influencia. no? ¿Cómo queda todo eso? Dios mío, ¿cómo nos limitamos? Hizo tanta influencia en mí, pero es que sin saberlo, uno no se da cuenta, el inconsciente es leal al árbol genealógico. Entonces yo dije, no, pues como yo era bueno en matemáticas en el colegio, y como a mí me iba muy bien con los planos y tenía una mente que podía trabajar de esa manera, pues lo mío es la ingeniería y además honro A a mi mi padre. padre. Ah, Ajá. oye, estudié en la Universidad de los Andes. Me gradué de ingeniero civil con unas notas sobresalientes para la universidad, pero no lo estoy diciendo con ego, lo estoy diciendo porque cuando yo me gradué me di cuenta que la ingeniería me iba a hacer absolutamente infeliz el resto de mi vida. Pero qué despierto al darte cuenta en ese Sí, momento que no era el camino, no era tu camino. no, no era mi profesión y eso que tú llamas que despierto fue un proceso de despertares. Total. Y mira que el proceso empezó porque cuando yo estaba en el cuarto semestre de mi ingeniería, empecé a vivir en un apartamento con otros compañeros estudiantes de otras carreras y otras universidades, pero ellos leían, todos leían, intercambiaban libros entre ellos y yo en la vida había pensado que un libro tenía valor. Para mí eso era, sácamelo de aquí, no quiero saber de un libro. Me encanta, Jaime, tu honestidad bruta. Me encanta. Es absolutamente nutritiva. Sigamos por ahí, dale. Bueno, y entonces como ellos leían, yo empecé a curiosear los libros, pero los libros de ellos te voy a decir qué eran. Por ejemplo, leían a Cioran, un filósofo francés absolutamente oscurantista, es un filósofo de la ironía, de la hiel, leía a Schopenhauer, Howard. Me comía Wow. Nietzsche con lo contrario a la sociedad que es Nietzsche. Y me empecé a llenar de esas ideas y ahí entendí que había una insatisfacción muy grande con mi carrera. En sexto semestre yo ya sabía que esa carrera no era para mí, pero yo no había encontrado ninguna pasión, nada que me jalara a emprender hacia mi ser, hacia adentro, nada. Entonces, probé arquitectura, no me gustó, probé agronomía, no me gustó. Empecé a trabajar las vacaciones como ingeniero para saber qué me esperaba de verdad y me di cuenta que yo no era capaz de ser un ingeniero porque yo no era capaz de ingresar al sistema siendo un eslabón de la persona que es dueña del letrero y de la empresa que me contrata a mí para que yo, con mis labores de liderazgo que no existían en ese momento, yo hiciera que las personas que pegaban ladrillo lo hicieran más rápido, que los que revolvían cemento lo hicieran más rápido, que los que estaban pavimentando una carretera lo hicieran más rápido. Y yo Wow. dije, no, yo no nací para esto.
entré en un conflicto con lo que leía, con lo que me esperaba de trabajo, y yo dije, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Entonces empecé a entrar y en picada fue que pues llegué a la marihuana, pero constantemente, te estoy hablando que cotidianamente y varias veces al día, y yo esto no lo estoy diciendo, no lo estoy diciendo para demostrar que es posible hacerlo y después ser así. No, yo estoy diciéndolo porque la ansiedad que se me despertó en la vida fue Tremendo. una ansiedad existencial. Yo me acuerdo que en ese tiempo salió un libro de Milán Kundera que se llama La La insoportable levedad levedad del del ser. ser. Si habremos pasado por ahí. Claro, Jaime. Y yo lo que sentía era la insoportable pesadez Del del ser. ser. Yo Wow. no sabía qué hacer con mi vida. Entonces, un día, faltando 4 meses para obtener mi diploma, ese ya lo tenía asegurado. Un día tuve una noche de epifanía y después de esa noche verdaderamente epifánica, yo amanecí con otro marco mental. Wow. Yo amanecí con otra esponja en el corazón y esa ya estaba conectada a la pasión, porque yo esa noche había descubierto la palabra. Yo había descubierto las metáforas. Yo había escrito cosas como me siento ahogándome como un perro en una inundación, por Wow. ejemplo. Y eso me sanaba y eso hacía catarsis de mi ser. Y cuando eso empezó a ocurrir y al otro día me sentí conectado, viviendo la soportable liviandad Levedad del del ser, ser. cuando yo empecé a vivir esto, yo dije, pero ¿qué me pasó? Yo en ese tiempo hacía yoga 2 veces al día, ¿sí? Y era consumidor de verdes, no lo voy a negar, ¿Y ¿sí? cómo llegaste al yoga o cómo el yoga llegó a tu vida en ese momento? Porque la profesora de yoga en la universidad me empezó a gustar. Claro, Así fue, claro. Entonces literalmente. entré al yoga. Entonces, sí, yo empecé a hacer yoga como en sexto semestre, lo hice séptimo, octavo, noveno, décimo semestre. Al principio lo practicaba únicamente en las mañanas y después empecé a hacerlo en las mañanas y en las tardes, porque eso me ayudaba a controlar la ansiedad, pero no me la quitaba, ¿sí? Entonces, a mí el yoga se me volvió una herramienta y después de que tuve esa noche epifánica, yo dije, lo que hay que hacer en la vida es entregarse a la palabra. Eso es mi vida. Y gracias, yo en ese tiempo no tenía, mira que iba a decir, gracias por haberme dado este conocimiento. ¿Qué va? Yo en ese tiempo no sabía qué era agradecer, para qué servía la gratitud, yo no conocía el poder de ella, nada. Yo era una persona práctica y de acción, punto. De Práctica acción quiero y de decir, acción, pero te dejaste, como dicen los americanos, surrounded, te dejaste a esto del fluir con lo que llamamos experimentarnos como humanos. No importa que no entraste con las etiquetas y las creencias limitantes, hice esto, dice lo otro. No, no, un día me desperté y fluí con la vida. ¿Fue eso? sí, pero lo que ocurrió en la noche epifánica fue lo que me permitió fluir y encontrarme con la palabra. La cuestión es que cuando yo me di cuenta que había un mundo interior y que en esa noche de epifanía yo había conectado con ese mundo, me cambió la valoración de Jaime Riascos, porque yo me daba látigo y me daba látigo y me daba látigo y decía, ¿cómo así que has estudiado en una universidad de prestigio? ¿Cómo así que tienes ya un puesto de trabajo listo en la empresa familiar? ¿Cómo Seguridad, así? seguridad, seguridad. Mm.
Ese era el punto. Yo logré quitarme la necesidad de sentir seguridad. En ese momento tenía 26 años y era el momento exacto para la aventura interior, para mirar mis paisajes, para reconstruirlos. Entonces yo dije, no, un momento, a mí esto de la escritura, porque realmente esa noche fue que yo me puse a escribir una carta porque yo me daba mucho látigo y yo no sabía qué hacer y tenía un amigo que fue un gran referente en ese momento para mí. Él estaba estudiando en la Academia de Ernesto Sábato Oh, de wow. física, de física en París, y se había ido con una beca colombiana a estudiar allá y cuando llegó allá dijo, no, a mí lo que me gusta es la pintura y siguió enviando notas falsas de la Academia de Ernesto Sábato para justificar la beca y todo el dinero lo empezó a poner en la Academia de Artes Plásticas en que ingresó. Ahora es un pintor que vende cuadros por miles de dólares y todo. Pero es Wow. hermoso ser, él se volvió en un referente mío. Entonces, esa noche yo dije, pero yo a quién le escribo, yo estoy desesperado, ¿yo qué voy a hacer? Y le escribí una carta a ese amigo. Yo pensé que la carta iba a tener 2 páginas. Escribí 22 páginas. Wow. Número maestro. ¡Fua! Me saneé, me limpié por completo. No dormí durante esa noche y no consumí nada. Al otro día caminaba por el parque y los pájaros me hablaban y yo podía penetrar la estructura molecular de las plantas y nunca me dio miedo de que me estuviera volviendo loco. Era tanta la conexión que yo entendía que eso era la vida misma manifestándose. Wow. Esa noche llegué a escribir otra vez y no dormí, duré 2 noches sin dormir todo el día con la deliciosa liviandad del ser. Wow. Qué maravilla. Y de ahí en adelante la decisión fue, obtengo mi título de ingeniero para que el incendio en mi familia no sea tan grande. Me faltaban solo 3 meses para anestesiarme y eso era todo lo que necesitaba. Obtuve el título, yo le llamo el afiche, lo envolví, se lo entregué a mi mamá, recuerda que mi padre no vivía, y le dije, te agradezco inmensamente todo el apoyo, pero esto no soy yo. Me voy a dedicar a escribir. Se armó un incendio. Ya lo No, sabías, ya lo sabías, lo sentías, venía por ahí. Claro, el pero, calorcito llegaba. pero yo no sabía que el incendio iba a durar tantos años y que iba a Oh, incluir cuestiones como en la familia usted ya no tiene cama y usted no tiene plato de comida, oh, de ese tamaño. wow. Entonces yo dije, bueno, ¿qué se puede hacer? Me fui a trabajar con el título de ingeniero, me fui a trabajar de mesero. Yo hice mi estudio en Bogotá y mi familia vivía y vive en Cali. Entonces, yo me fui a trabajar de mesero y a dedicarme a leer y a escribir y a leer y a escribir y trabajaba mi turno de mediodía de mesero y mi turno de noche y el resto del tiempo leía y escribía y yo me sentía feliz y yo decía, wow, yo necesito que esto dé dinero en algún momento porque esto va a ser mi vida, yo no me veo de mesero para siempre, pero agradecía ser mesero porque es uno de los trabajos que más me ha gustado en la vida. Entonces, Wow. Alicia, para ya Y terminar Jaime, ese... espera, no, no quiero volver. Y la familia, cuando te mudaste de ciudad y decidiste comenzar a descubrirte y descubrirte en tus pasiones, no intentó convencerte, no intentó con algo seducirte como para que regreses o no, o lo dio por No, perdido. realmente mi familia, yo hice toda mi carrera lejos de mi familia, en Bogotá, y mi familia vive en Cali. Entonces, yo lo que dije es, pues bueno, pues si ellos están furiosos, pues
yo me voy a trabajar de mesero y a seguir con mi plan de vida. Y realmente eso fue, la comunicación se cortó por completo, era negativa, es decir, no había manera de hablar. Y las presiones de ellos no eran como un salvavidas, sino al estilo de ellos. Jaime, es que a usted la droga lo tiene acabado. ¿Cómo se le ocurre abandonar su carrera en esa universidad con ese promedio suyo? ¿Cómo se le ocurre? Claro. Le pagamos el psiquiatra. Esa era la solución. ¿Cuál? Claro, Y yo claro. ya tenía muy claro que yo estaba buscándome a mí, pero no con esas palabras. O sea, yo sabía que yo estaba buscando algo adentro, pero uno no le llamaba en ese tiempo mi búsqueda interior, Claro. estoy encontrando mi pasión. No, eso no tenía ni idea que existía ese tipo de elaboración. El PNL ni siquiera sabía que eso existía. Te estoy hablando del año 86, o sea, de PNL llevamos 7 años, 8 años más o menos. Entonces, yo tomé la decisión, empecé a escribir, escribí mi primer cuento, mi primer poema, no mi primera novela, esa la escribí después. Pero oye, para terminar de contar este pedacito de mi vida, yo dije, yo lo que necesito es aprender de literatura. Entonces entré a estudiar literatura a Wow. una universidad en Bogotá y dije, aquí es. Y estudiando literatura descubrí dos cosas. La primera, que a mí lo que me apasiona no es la literatura, me apasiona es escribir, escribir. Eso es lo que me apasiona, porque me conecta de una manera, me conecta con mi propia mente, porque es que lo lindo de un libro es que uno entra en la mente del escritor y uno entiende la mente del escritor. Somos la mente, como dice el Kybalión, todo es mente y resonar de la mente. Y entonces, ay, es apasionante esto. Hacemos 10 despertares juntos, Jaime. Mira, Alicia, yo estudiando literatura descubrí lo primero que era escribir lo que me gustaba, pero tuve la fortuna y la agradezco de que tuve un profesor en el taller de creatividad literaria, que era el que más me gustaba, era la materia que más me La gustaba. frutilla del postre. Así es. Él me invitó a tomar un taller, aparte de la universidad, de lo que en ese momento se conocía como narración oral escénica, que no es otra cosa que Wow. contar cuentos, Nunca escuché contar esto. Wow. cuentos. Es un acuñamiento que hizo Francisco Gastón Céspedes, un periodista cubano que en 1988 vino a Colombia con ocasión de uno de los festivales de teatro famosos de Colombia y se quedó dando un taller de lo que él había acuñado como narración oral escénica, pero es cuentería, eso es narración oral, simplemente de cuentos. Lo que pasa es que él ya lo que hizo fue fundamentarla y explicar por qué es narración, por qué es oral y por qué es escénica. Y la parte escénica fue la que más me empezó a gustar. Entonces, yo tomé ese taller y dije, pero ¿qué es esta belleza? Claro. Contar cuentos es una salida de la palabra creativa. Contar cuentos es además sobre el elemento tiempo. No es como la torre de marfil del escritor, donde uno lo que está es encerrado y uno tiene un error o uno piensa que la frase no está bien compuesta, entonces uno puede devolverse, borrar y acomodar y los ritmos son distintos, todo es distinto en la escritura a la oralidad. Y cuando yo descubrí Ya la está. salida oral yo dije, no, 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 ¿qué es esta maravilla? De los estudiantes que habíamos tomado ese taller, 4 quedamos tan golpeados por esta posibilidad estética que teníamos al frente que dijimos, oye, pues contemos cuentos en la universidad, había una media torta, un anfiteatro, no sé cómo le llamen, contemos cuentos para todas las personas que vayan pasando por ahí, se pueden ir sentando y nosotros contamos cuentos. Qué maravilla. Alicia,
Eso fue el tercer miércoles de abril de 1988 y eso detonó el movimiento colombiano de cuenteros. Estoy hablándote de cuenteros de universidades, cuenteros con internet, cuenteros con celular, que no contamos tradición oral campesina. Yo sí lo hago porque me Hermosa, encanta, pero hermosa realmente tradición no. campesina. E indígena y todo esto. Pues entonces, así nació el movimiento colombiano de cuenteros, yo me volví pionero, no fundé nada, fui pionero pues porque la vida me puso en esas. Y de ahí en adelante, lo que siguió No, ocurriendo. no, voy a disentir contigo. A ver, No creo que la vida te puso. Yo creo que yo al la escogí. fluir con la vida, decidiste ser protagonista de tu propia experiencia humana. Corregime si no. Así es. Exactamente, yo llamé ese destino, Total, total, lo llamé. total. Y entonces empecé a contar cuentos. Entonces, la vergüenza familiar era aún mayor. Peor, peor. No, pues un hijo cuentero. Cuente. No, ya es. No. No, 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 no. Eso es demasiado descrédito. Entonces, la fogata se convirtió en incendio. Ahí no había nada que hacer y esto duró 10 años. 10 Oh, años. wow. Estamos hablando Hasta que del llega, 88. sí, esto duró mucho tiempo. Cuando yo ya empecé a viajar, a ser aplaudido en teatros, a producir espectáculos basados en cuentos, pero con bailarines, hice 2 montajes con la Orquesta Filarmónica del ¡Wow! departamento. Cuando todo eso empezó a ocurrir y había ese aplauso público, entonces todo se arregló nuevamente, Bueno, porque ya había un reconocimiento social y la relación empezó a mejorar. Ahora, ¿qué ocurrió en el intríngulis de todo esto? Que yo empecé a contar cuentos y en 1998 me fui a contar cuentos a Stanford, a Berkeley, a Cornell, a UCLA. Bueno, hice una gira porque I can do it in English and in Spanish too. Entonces, really? Oh my yes, I God. can do it both. I'm really multilingual. Entonces, mira, entonces era muy bonito porque yo iba allá a contar cuentos de tradición porque es que es muy lindo. Es que los latinoamericanos salimos del país o salen del país y que el sueño americano y no sé qué. Y cuando llegan allá hay tanta desconexión de raíces que empiezan a buscarla. Y por el efecto Claro. Acá, claro, duele, se siente. Claro. se siente completamente. Entonces, las comunidades hispanas estaban ávidas de tener quien les contara Qué y los maravilla. sumergiera en los imaginarios propios, en los imaginarios heredados, En los en los mentales colectivos, en los imaginarios totalmente, colectivos. Wow. totalmente. Y eso hizo que a mí me fuera tan bien allá Tremendo. que cuando regresé a Colombia le dije a mi esposa, no, 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 eso es allá, eso es allá. Allá valoran la cuentería, allá te pagan por eso, allá no hay que lucharla tanto. Y yo me reto, yo quiero ingresar al American Storytelling Movement, ¿sí? Y dije, yo quiero engranar con ellos. Entonces, en 1999 me fui con mi esposa para San Francisco, California. Wow. Llegué allá a trabajar de mesero. A los 2 meses estaba trabajando de profesor de español. Mi esposa estaba haciendo un estudio de posgrado, un máster, y yo a los 6, 8 meses ya tenía el inglés pulidito, pulidito, ya mi onda mental era en inglés, ya me sentía poderosa en el escenario porque las primeras veces que yo conté cuentos en inglés se me derretía la vejiga. Wow, claro. Pero ¿cómo no te voy a entender? 23 años en este país y todavía ni siquiera puedo. Imagínate tú en esas universidades con los cuentos. Wow. Y fue muy lindo
porque me fui a la Universidad de Sacramento en California, USC, y les propuse una investigación en tradición oral porque yo necesitaba legalidad en el país. Ah, no era residente, claro. No, no. Y entonces me dijeron, ¿cuál es la investigación? Y yo les dije, miren, es que yo tengo 300 horas grabadas de cuenteros regionales, de cuenteros de tribus, de cuenteros ágrafos, de narradores orales comunitarios, que yo había ido por las selvas, por los ríos de Colombia, yo había estado grabando todo esto, y yo dije, tengo eso, quiero producir un libro, y me dijeron, no, qué maravilla, es que allá sí hay valoración, es distinta la valoración. Con Bueno, decirte que hay venías y proponías algo que no existía. El libro no, pero el movimiento de cuentacuentos sí Bueno, existía el cuando... movimiento sí, pero crear un libro con todo este Ah, contenido, no, es que... sí. No, y es la valoración de la pluralidad racial, claro, eso, del melting pot, del crisol de total, razas de total, Estados Unidos. total. Entonces, porque acá, usted, aquí en Colombia, habla de indígenas y habla de campesinos y te desconectaste, porque Wow. no hay valoración, Y es toda la ¿sí? sabiduría ancestral, Dios mío. Entonces, eso me dio la legalidad en el país, produje ese que fue mi tercer libro, produje ese libro, pero mira cómo son las cosas. Yo había investigado bien qué era la cuentería o el storytelling en Estados Unidos. En ese momento, no sé cuántas hay ahora, había 12 universidades que ofrecían un programa de posgrado en storytelling. Storyteller. Ah, wow. Y si lo tomaba un bibliotecario, escalafonaba y le pagaban más. Y lo mismo ocurría con psicólogos y con personas. El término storytelling corporativo no existía. Yo El nunca lo storytelling, escuché. La primera vez el- ahora a ti contigo, storytelling corporativo, nunca lo escuché. pues Wow, el storytelling corporativo es ahora, tiene un estado de arte de unos 15, 18 años wow. y empezó el storytelling corporativo, empezó en el Silicon Valley, en el Valle del Sílice. Sí. Ahí empezó porque los empresarios no eran conectivos y como empezaban todas esas startups en ese momento, te estoy hablando de 1999, 2000, 2001, todo el Valle del Sílice reventaba con ideas de emprendedores que no sabían vender su producto o su servicio. Y se dieron cuenta que los contadores de cuentos son más conectivos que un actor. ¿Por qué? Porque contamos desde la autenticidad, porque contamos desde la transparencia, desde la originalidad. No estamos en ningún momento actuando. Yo soy Jaime Riascos y en este momento Ni estoy repitiendo palabras de otros, sino que me vienen en la historia y las vivo en la sangre. Porque es otra sí, cosa, claro. es ser uno. Entonces yo puedo empezar a contar una historia desde Jaime Riascos. Un día, la mujer más hermosa del mundo, de cuyo nombre se hubiera tenido noticia, decidió favorecer con su cuerpo a un hombre cualquiera. ¿Ves? En ese sentido, en ese sentido, la conectividad parte desde el ser. Entonces los empresarios se dieron cuenta y dijeron, ahí está el secreto conectivo. En este momento me paseo Latinoamérica dando talleres conectivos, de Claro. oratoria conectiva y algunos de ellos son de storytelling precisamente. Pero regreso al punto, mira, yo allá en Estados Unidos empecé a contar cuentos en el año 2001, el 11 de septiembre, el Día de las Torres de Nueva York, nació mi hija en San Francisco. ¡Wow! Una bomba, la noticia, una bomba. Una No, bomba. pues con decirte que mi esposa entró en labores de parto media hora antes de que el primer avión se estrellara. Entonces, al estrellarse el primer avión, entró una enfermera a la habitación con los ojos como ruedas de molino. Oh no, there's a terrorist attack in New York, decían. Y yo, dilo por fuera de la habitación, por favor, que ahí está mi mujer en labores de parto.
Fue necesario el cambio de 3 enfermeras y 2 doctores porque empezaron a irse a recoger a los colegios, a los hijos A de los niños, ellos, claro. porque el país entró en convulsión y se suponía que el ataque seguía en la costa oeste y eso se volvió una locura Wow. impresionante. Mi hija nació a la 1:30 de la tarde después de una labor de parto de 7 horas que fue necesario, estaba tan agotada la mamá que fue necesario utilizar forceps para sacar a mi hijita, que la recibí yo y lloré. Wow. Y Wow. uno no entiende por qué llora, pero es que esto es muy lindo. Mira, esta frase en un live la escuché a Ceci Taborelli, una argentina, creo que fue a ella. Ella Ah, dice, estuvo aquí en Despertares, Cecita Borelli. ok, la frase es, cuando la vida te saca lágrimas, es porque te tocó el ser, ¿sí? Y a mí me la había tocado. Pero entonces, ¿a qué voy? A que mi hija, cuando nació, en las condiciones en que ese país entró, unas condiciones que ahora se están viendo todas las consecuencias raciales de polarización. Es impresionante. En ese momento me di cuenta que mi hija no debía ser americana, sino colombiana y latinoamericana. Duró 8 meses sin que la cargara alguien distinto a papá y a mamá. Y aquí tenemos el amor de la abuela, el amor de los abuelos, el amor de los tíos. Mi familia es hiper unida, mi familia es compasiva, colaborativa. Entonces, cuando yo me di cuenta que todas esas aristas, no, y con mi esposa, ex esposa, en ese momento, todas las aristas amorosas con que uno crece en estos países, no se las iba a heredar a mi hija y por tanto el valor del amor iba a tener una significancia distinta para ella. Yo dije, esto no es Estados Unidos, así yo económicamente esté súper bien acá. No, esto no es así, esto es pensando en ella. Entonces, cuando mi ex esposa terminó su posgrado, ya sabíamos que nos regresábamos a A Colombia. casa. Y nos regresamos con una bebita de 1 año y 3 meses, ¿sí? Pero mi plan era sacar la visa de artista, porque yo tenía una visa O1 que es para talentos extraordinarios. Yo no soy ningún extraordinario, pero eso se lo dan a los deportistas, a los científicos y a los artistas, ¿sí? Entonces, yo ya tenía esa visa y yo dije, pues voy a aplicar ahorita otra vez. El hecho de venirnos acá y de que ese país entrara en esos problemas hizo que la agencia de inmigración cerrara todas las posibilidades de visa. Wow. A mí no me renovaron la visa, me vine para Colombia, el amor entró, perdón, el hambre entró por la puerta, el amor saltó por la ventana, empecé a tener problemas económicos, problemas de pareja, hubo separación, a mi hija yo no sabía cómo tenerla conmigo y eso fue un dolor con el que viví toda la vida y un mea Wow. culpa y un mea culpa gigante porque yo no había tenido papá y yo quería ser papá, ¿sí? Entonces nos vinimos a Colombia 2 años después en medio de una situación económica acá horrible Tremenda. mía. En medio de una situación económica desastrosa, yo obtuve la visa y empecé a hacer giras por Estados Unidos. Entonces me iban bloques de primavera 2 meses y 2 meses de otoño. Y hacía giras y en esos 2 meses yo podía hacer 70 funciones porque hacía a veces hasta 3 back-to-back performances en los colegios. Oh, Entonces wow. yo llegaba a una escuela y es que a mí contar cuentos para niños, es que desde que nació mi hija, yo abandoné el arte para los adultos y me trasladé a los niños. Qué maravilla. Entonces, yo iba y hacía en la escuela primaria, en la elementaria, yo hacía 3 funciones, salía muerto, cansado, llegaba al coche, me quedaba dormido un rato y métame 60 millas para regresar a la casa. Y así, y me trasladaba de una costa a la Y otra. viajaba Yo me acuerdo solo. Viajaba solo. sí, La sí, familia sí, quedó sí, en Colombia. completamente. Oh.
quedó en Colombia, que ahí empezó el dolor, ahí empezó el dolor. Porque yo me acuerdo que hubo una temporada en especial en que en los 2 meses tomé 25 aviones. Madre de Dios. Ese Madre. país me parecía ya igualito en todo lado, los centros comerciales son igualitos, los bares son igualitos. Yo no disfrutaba de ir allá porque algunas veces me tocaba tomar un avión para cruzar la costa de aquí, ir a Michigan y en Michigan una avioneta para irme a Buffalo, por ejemplo. No. Y el dolor que me empezó a dar, sabiendo, yo ya llevaba 8 años en estas. Hice la suma y me di cuenta que yo pasaba 4 meses del año por fuera, es decir, a mi hija yo la estaba abandonando 1/3 del año Claro. y no pude con la culpa. Afortunadamente, en el año 2010 reventó la burbuja inmobiliaria de Estados Unidos. El Nasdaq, que había sido la bolsa de valores creada para todo lo tecnológico que aparecía en el planeta, el Nasdaq se vino abajo, Total. se vino abajo, y te voy a poner un ejemplo. Ah, Mira, por ejemplo, en el año 2000, el Consejo para las Artes de California, que viene a ser como el Ministerio de Ministerio. Cultura de California, el Consejo para las Artes de California invertía 1.25 centavos de dólar per cápita. Es decir, si en ese momento había 35 millones de habitantes, estaban invirtiendo algo así como 45 millones de Claro. dólares en ayudas para que los colegios contrataran artistas, las ONGs contrataran artistas. Pues se subió el hermoso Arnold Schwarzenegger a la gobernación de California, Claro. y bajó el 1.25 per cápita a 20 centavos de dólar per cápita. Wow. Entonces los artistas quedaron sin trabajo. Mis amigos artistas de Estados Unidos les tocó empezar a manejar carro, a ir de meseros, a meterse en las cocinas de los restaurantes, y a mí se me acabó el trabajo. O sea, las giras que yo hacía, en No que más. yo podía bajar dólares acá, todo eso se acabó. Lo que es la vida, ¿no? Puro cambio. Entré en colapso, porque con los cuentos aquí en Colombia era imposible vivir. Me tocó reconfigurar la cabeza y toda la creatividad que tenía me la llevé al teatro. En el teatro estuve 5 años trabajando feliz hasta que el modelo de obras que yo hacía, que eran obras con vinculación escolar, punto. Hubo una muy famosa acá que llevamos a los grandes teatros del país, que se llamaba El Patito Feo y el Bullying. Y era una obra en que al bulliado del colegio le llamaban el patito feo y se mostraba cómo era el buleo. Eso era con baile, con música, con sombrachinas. Wow. Fue una belleza. Pero ese modelo fue replicado por otros artistas y lo dejaron en la mitad de precio. Otra vez. A recapitular conmigo. Con toda la razón, y te voy a explicar qué me costó, porque eso me generó una rabia que me costó trabajo procesarla. Es que el mundo artístico es tan pasional, es un mundo tan lleno de un ego sin igual, ¿ok? Ego hay en todo lado, en el mundo empresarial, donde uno quiera, pero es que este es un ego distintico, porque no es el ego que busca clean, la plata, clean, que esté rey. No. Para el artista, primero es más importante el aplauso. Trabajamos para el aplauso. Entonces, lo que hice, lo que ocurrió fue que me di cuenta, después de tener rabia suprema, porque los contratos se me caían todos, donde llevaba trabajando 5 años, se me caían los contratos.
me di cuenta que es tan pasional vivir del arte. Nos creemos elegidos, un gueto aparte, somos capaces de criticar a la sociedad en un lenguaje artístico que es permisivo. Entonces uno desde el arte puede hablar mal de el presidente del país que quiera, que la ley no te puede caer, a no ser que haya represión en el país. Entonces, Alicia, lo que terminó ocurriendo ahí fue que yo comprendí que los artistas, con tal de seguir viviendo la maravilla del arte, estaban dispuestos a bajar los precios bottom end, hasta abajo. Y yo dije, no, yo ya con 40 años, a eso no le juego. De ahí salté al mundo corporativo. Me costó mucho trabajo, o sea, te estoy hablando de que estos fueron meses en que me temblaba un ojo y después el otro, y a veces los dos, me pitaba un oído, me salía dolor en este lado, me salía dolor en el otro, me estreñía durante 15 días, 3 semanas, yo no sabía qué hacer, ya no tenía dinero, estaba endeudado, al borde de una demanda alimentaria. Con el complejo de culpa y Más, que más. Y dije, bueno, aquí ¿qué hay que hacer? Yo llevaba unos 8 años sin leer. ¿Por qué? Porque tenía el ego inflado, porque pensaba que ya me las sabía todas. Ese ego Sí, espiritual, ese ego espiritual. era puro ego, no, yo estoy en la cumbre, soy el artista reconocido de la ciudad, salgo de giras a los países, regreso y esto todo el mundo quiere trabajar conmigo, ¿no? Entonces había dejado de leer. Y un día, es que uno atrae lo que le toca, ¿ah? Y cuando es en el momento que es maravilloso. Me ha llegado a la mano un libro en PDF, es que yo no tenía plata para comprar libros en papel. Me ha llegado a la mano un libro de Stephen Covey, uno de los gurús del mundo empresarial. El libro, por el título, algunos de los que nos están escuchando lo van a reconocer. 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Un libro que es una Biblia en el mundo empresarial, es un libro para líderes, para gerentes, para CEOs. Y yo me leí ese libro y aunque en los 7 hábitos no está lo siguiente que voy a decir, era el subtexto emocional del libro. Es básicamente el lugar de la sociedad, el sector económico donde tú apliques tus talentos, te va a hacer feliz. A ver, repetímelo. Vamos de nuevo. El lugar de la sociedad o el sector económico en que tú apliques tus talentos te va a hacer feliz. Sí. Tú no necesitas un empleo hecho a tu medida. Tú necesitas hacer reconocer tus talentos, tus potencias, tus características superiores y decir, a esto me lo llevo a trabajar acá o me lo llevo a trabajar allá o como sea. Es mi yo soy. Es mi yo soy. Así, yo soy esto. Y yo me di cuenta, porque me hice una labor de introspección, porque es que yo tenía que cambiar de modelo de vida. Entonces, en la introspección me di cuenta que tengo una creatividad que había sido aplaudida y reconocida, que tenía una capacidad de innovación tremenda, porque a mí la improvisación en todos los sentidos se me da fácil. Es más, esta conversación y todas son un acto improvisativo, ¿sí? Y la tercera es que yo era buen comunicador. Yo no lo sabía. Yo no sabía que yo podía comunicar bien y que la gente me entendía y que decía, uy, usted le quedó muy claro lo que dijo. Yo no tenía ni idea de eso, pero cuando me di cuenta dije, ya entendí este libro para qué me llegó a las manos y ahora lo que tengo que hacer es una empresa. Y me centré
en modelar esas características dentro de un portafolio de servicios empresarial Wow. y fundé una consultora que se llama Palabrarte. En Palabrarte el eslogan es felicidad corporativa y a eso nos dedicamos, a la Wow. felicidad corporativa, Wow. es decir, a la cultura corporativa, pero nosotros generamos, desarrollamos, direccionamos la cultura corporativa y generamos hábitos corporativos alineados con los valores y visión de la empresa, los genera de arte, punta de arte. Porque el equipo de trabajo es psicóloga, música, ingenieros pintores, Wow. ingeniero actor, ¿me entiendes? Porque actué, hice cine y bueno, de todo eso. Entonces, la caja de pensamiento que utilizamos para producir la solución empresarial es distinta, por lo tanto, el producto puede ser el mismo, es posible que sí, pero el proceso por el cual la empresa llega a ese producto es completamente lúdico, Diferente. artístico, es otra cosa. Wow. No, se disparó Alicia la empresa, a los Tremendo. 3 años estábamos atendiendo en varios países de Latinoamérica, incluso en Estados Unidos en la zona hispanoparlante, y llegó la pandemia. Ah, la pandemia. Llegó la pandemia y la facturación se bajó al 2%. Es decir, la empresa desapareció. Afortunadamente, la empresa no tenía deudas con los bancos. Afortunadamente, yo no le debía a nadie. Y entendí que la vida me había llamado a ejercer lo que en este momento se convirtió en mi propósito de vida. Ojo, la pandemia fue declarada en marzo y durante marzo, abril y parte de junio volví con el estreñimiento, con el estrés, Claro. con los El dolores en la cuerpo habla, espalda. Jaime. El cuerpo siempre habla lo que el alma calla. Así, lo grita, lo grita. Es más, los gritos del cuerpo eran calambres mientras dormía en las pantorrillas. Yo me despertaba así con calambres en las pantorrillas del estrés interior que tenía. ¿Qué terminó de ocurrir? Que el 4 de julio ingresé a Instagram y empecé a buscar en la digitalización de mi saber, ¿ok? En formatear mi conocimiento de manera digital para poder ingresar al mundo de las redes, ¿sí? Y para mí eso fue una revelación. ¿Qué era lo primero? Y ahí ya esto ya es oratoria. ¿Qué fue mi primer incógnita y estrés cuando llegué al mundo digital? Yo dije, aquí no tengo nada que hacer si yo no conecto con la gente a través de una pantalla. Porque en la presencialidad yo era absolutamente conectivo, yo venía de ser actor, de trabajar en tantos escenarios, de estar en escenarios académicos, artísticos, en teatros de 3 y 4 pisos. Entonces, yo conectaba en la presencialidad, pero en la virtualidad es distinto. Es distinto. Y ese estrés de saber si era conectivo o no fue mi primera incógnita. Y después ya fue empezar a conocerme a mí mismo, a reconocerme, a reinvestigarme para ver cuáles Eso, eran los valores que iba a transmitir, los valores de marca. claro, porque tus dones y talentos eran claros, pero había otra forma de comunicarlos. Pero bueno, Así es. funcionó muy bien y Entonces, mucho. sí. Entonces, pues Alicia, así fue como la vida me fue trayendo a ti. Así fue como nos fuimos buscando. Yo entré al mundo digital con 59 años, ¿me entiendes? O sea, es que el reto para los que no nacimos
Acá estamos reinventándonos, reconociéndonos, reconectándonos con alegría y agradecimiento. Claro, así es. Lo que pasó o lo que ocurría en ese momento también fue que cuando yo ingresé al mundo corporativo, yo empecé a darme cuenta que yo tenía unas discapacidades muy grandes en el mundo corporativo y algunas no se podían llenar con lecturas y yo leía y leía y leía y a mí me hablaban de liderazgo y leía y ¡pim! Ya sé qué es el liderazgo transformacional, se lo enseño, yo ya sé qué es el liderazgo transaccional, se lo enseño, ya sé qué es el liderazgo empático, se lo enseño. Entonces, pero me di cuenta que había algo maravilloso en la vida que se llamaba PNL. Me di cuenta que había algo maravilloso en la vida que se llamaban las constelaciones familiares y me di cuenta que había algo maravilloso en la vida que se me acomodaba a mi manera de ser, que era el coaching. Claro. Entonces me licencié de todos esos temas y la caja, la herramienta, Wow. ya no era una herramienta empresarial ni una herramienta artística, sino transformacional. Y cuando yo dije, uy, acompañar a las personas en su proceso es parte de mi vida, me cambió y Otra me vez. conecté Claro. otra vez y me conecté y en eso estoy absolutamente conectado, trabajando de coaching en comunicación, coaching ejecutivo, coaching de equipos, coaching de vida también, que en Argentina le llaman ontológico. Y empecé a trabajar en eso y bueno, ahí ya estoy andando y andando felizmente, Alicia. Qué maravilla, que me conmueve tu amorosa sinceridad y me conmueve aún más de un hombre tan sabio, porque así debo llamarte, un sabio. Para mí, un sabio es aquel que tiene la enorme capacidad de reinventarse permanentemente en este flujo de la existencia humana. Y, y te honro, te Gracias. reconozco, y si hasta ahora dije que con tus contenidos me nutría, siento que ahora somos muchísimos más los que no solamente te vamos a seguir, sino vamos a querer participar activamente de todos y cada uno de estos maravillosos módulos con el que, o con clases presenciales o clases virtuales, ahora nos vas a contar un poquito de eso, en las cuales nos damos cuenta que ser nuestra mejor versión para nosotros mismos y no para el mundo de la afuera, siempre es posible, ¿no, Jaime? Así es, así es. ¡Wow! ¿Qué estás haciendo ahora? Invítanos, ya, llévanos. Pues bueno, a mí me gusta es invitar a lo que yo ofrezco gratuito, que lo ofrezco del corazón, eso sí es una invitación, lo otro es una venta. Hagamos las dos, la invitación gratuita y la No, venta. no, no. Miren, de verdad las personas que nos están escuchando, los que nos escuchen en el replay después, jaime.riascos.56 en Instagram. ¿A qué los voy a invitar? Miren, llevo 3 semanas y esta es la cuarta semana con unos lives que se llaman más de 100 tips de oratoria visceral. Así te Visceral. presenté, oratoria visceral, así te presenté. ¿Por qué? Porque la palabra, para que exista como onda sonora que llegue allá al otro lado de la pantallita y tal, primero se tiene que hacer carne. Bíblico suena, bíblico suena. ¿Y en dónde se hace carne? En tu aparato fonético. ¡Pum! Allí es donde el Espíritu Santo de la palabra existe. Y después existe porque tú lo dejas salir. Pero si no te lo metes visceralmente, tu palabra nunca va a tener el poder, la fuerza y el valor que tú mereces que tu palabra tenga. ¿Sí? Entonces, los lives de oratoria visceral inicialmente iban a ser 100,
pero es que ya voy en 140 tips. Y para mí es una felicidad. Martes y jueves a las 7 p.m. hora de Colombia, ¿sí? O sea, a las 9 de Argentina, por ejemplo, a las 7 de Nueva York y y en la otra, ¿tú dónde estás? En Nueva York, en Long Island. Ok, entonces tenemos la Misma misma hora. hora. Entonces los invito a que asistan mañana a las 7 de la noche hora de Colombia a escuchar tips, en donde hablamos y sobre todo tips con ejemplos. Es Claro. decir, si yo te voy a decir a ti, la mirada es absolutamente conectiva, ven, te lo voy a mostrar. Es que me parece muy importante que todos nos demos cuenta que la conexión tiene que ver con la mirada, porque la mirada es algo adénico que tú tienes adentro. Si tú no conectas, ¿ya me desconecté de ti o no? Claro. Ya está. A ver, vuelva. No, no te quiero mirar. Vuelva para acá. Te miro y te conecto. Y además, si yo me miro a mí aquí en la pantalla, me desconecté también porque realmente tú sientes que yo te estoy mirando aquí, ¿o no? Sí, es que el ojito de la cámara, yo me acuerdo mucho de Carl Sagan, el divulgador científico de los años 80 y 90. Carl Sagan hablaba de los agujeros negros y yo no entendía bien mucho de los agujeros negros hasta que entendí. Pues la cámara es el agujero negro en que todos estamos ahora destinados a entrar para salir a la otra dimensión, que en este caso son todos ustedes que nos están oyendo. Esa es la otra dimensión. Esta red lumínica que nos reconecta. Ya está. Absolutamente. Entonces, Alicia, ese tipo de tips son los que estamos martes y jueves a la hora de Colombia. Vamos a hacer esta semana y la siguiente semana también de tips. Y de una vez le digo a las personas, hay un tema que a mí me transformó la vida, que lo leí, lo practiqué, porque en eso consiste lo que tú llamas la sabiduría. Es la práctica del conocimiento. Porque si no eres un erudito y la erudición solamente No eres te un sirve. sabio. El sabio sabe practicar. Así es. Entonces, el tema que sigue, que lo practico desde hace unos 6 años que conocí el tema, es comunicación no violenta. Yo hace 6 años estaba muy intrigado por aumentar mis espacios compasivos, por expander la compasión, la solidaridad que tenía y entender un poco más qué metodologías podían haber para hacerlo. Entonces empecé en internet, curso de compasión, y di con una academia en Nueva York que se llama la Nonviolent Communication Foundation, se llama. La Fundación de la Comunicación No Violenta, que fue fundada por Marshall Rosenberg, que fue quien el que fundamentó la comunicación no violenta. Entonces yo tomé ese curso de compasión y dije, ¿qué es esta manera de abordar la comunicación y de generar el canal? Yo decía, ¿qué es esto? Y lo empecé a practicar y dio resultados. Sí. ¿Dónde daban los mejores resultados en ese momento? En las empresas. Claro. Yo llegaba a una junta directiva y yo sabía, no era lo importante saber hablar, sino saber escuchar. Y empecé a practicar la comunicación no violenta con base en 2 postulados. Habla menos, escucha más. El que habla repite, el que escucha aprende. Y yo empecé a practicar eso en las empresas y mira, los contratos llovían, es increíble. Y después con el coaching y con el PNL me di cuenta que la comunicación violenta es la cereza del pastel. Entonces los invito a todos a que después de esta semana y la siguiente de más de 100 tips de oratoria visceral,
entremos en 2 semanas en que estaré hablando de comunicación no violenta y haciendo juegos de rol, cómo es que uno de verdad detona las emociones positivas de la otra persona, minimiza las emociones inconfortables que puedan tener y cómo uno logra generar canales empáticos a partir de saber escuchar y saber preguntar. Punto. Es el elemento empático, la pregunta y la escucha el mayor que puede haber. Entonces a eso los invito a los que nos están oyendo. ¡Wow! Desde ya, ahí vamos a estar. Gracias, 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 mi querido y admirado Jaime. Te propongo, si te resuena, porque me van a cortar en Instagram. Ahora me cortan el anterior me lo cortaron, ahora, bueno, venimos bien. Te propongo, si te resuena, compartir un despertare juntos antes de fin de año. Es de absoluta nutrición, de amorosidad y de respeto hacia nosotros mismos. Ahí te lo dicen, en primera fila. Queremos disfrutarte nuevamente en despertares. ¿Puede ser? Claro, yo estoy es para la gente, yo ya no estoy para mí. Para mí eso es, para mí, lo que tú me acabas, la invitación tuya, para mí es amor. Y si tú me das la oportunidad de entregar amor, yo soy el que te tiene que agradecer a ti, porque me diste nos agradecemos, pero si esto es el reflujo del amor, yo siempre digo, desde el amor que somos, ¿cómo resonamos? En amor, no hay otra frecuencia cuando estamos en ese único latir. Maravilloso encuentro, has recibido tanto, mira ahora de Paraguay, tantos, a ver, la comunidad despierta, corazones a full para Jaime, vamos, más, quiero más. Gracias por tanto, gracias, qué tipazo te pone Juliana. Muchas gracias. No, a expandir el amor que somos, cuánto aprendimos y me encantó la historia firmada, Jaime Riascos, honestidad bruta. Muchas gracias, Alicia. Muchas gracias a los que están aquí escuchando. Uno de los grandes tips de la oratoria es que uno tiene un imaginario para comunicarse. Hablábamos con celular y poníamos el imaginario en la esposa, en la hija, en la novia. Podíamos imaginar que estaba en la cocina y todo. Y llegó la comunicación y nos desconectamos. Entonces mi imaginario está con todas estas personas. Pueden ser 100 personas. Con ellas estoy en este momento. Es una cuestión de imaginario en el corazón. Vivir el momento presente cada vez que puedo parar y darme cuenta. Acá dice que te aman, yo también. Te amo infinito. Nos vemos en diciembre. Gracias. Nos vemos. Dile a Marcelo que me reserve. Yo. Bueno. Yo. Gracias. Vale, gracias. A festejar esta Chaito a todos, besitos, amores. Chao. Chao. Wow.